Entonces, oremos. Bueno, Padre amado, gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, fidelidad. Y en estos momentos te suplicamos por la salud de Alex, de los demás, de las demás personas que están enfermas, Señor, físicamente. Pero, Señor, si hablamos de enfermos, henos aquí a todos nosotros, quienes hemos estado enfermos espiritualmente, Señor, a causa del pecado. Y te rogamos, te imploramos, Señor, que sea solo tu palabra la que el día de hoy sea morando en nuestros corazones y que sea solo tú, Señor, sanándonos. Gracias a Cristo, Señor, el único médico perfectamente perfecto, y no y no se escucha feo la redundancia hablando de Cristo, cuando Él no solamente es médico espiritual, sino también físico, Señor. Te suplicamos que en este momento seas tú, Señor, dándonos de tu sabiduría, de tu alegría, de tu gozo, para entender el mensaje que nos tienes para cada uno de nosotros, siendo tú el que nos edificas en gran manera. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar y voy a poner en pantalla acá. Me encanta porque a veces cosas uno ni las planea ni nada. Para las personas nuevas, mi nombre es Engie Arley Niño de Dios, y sí, mi apellido es Niño de Dios de verdad. Mi papá es niño y mi mamá es de Dios, entonces así terminé yo. Hoy les animo muchísimo para que puedan tener su escritura en la mano, la Biblia en la mano. Es una de las cosas que nuevamente no se me olvida. Una persona que vi una vez abrazando su Biblia, ya era un hombre viejo con 4 niños. Y creo que es una buena forma enternecedora de poder alistarnos para lo que viene, ¿sí? Como pueden ver en pantalla, hoy cantamos una canción que aparece en el título allá. Y no fue coincidencia, yo no lo planeé con mi esposa, la que canta la alabanza es mi esposa. Y no nos sentamos a hablar de cómo va a ser todo y que engrane todo, sino más bien es el Señor el que da su mensaje, su palabra, y todo es por medio de Él y para Él. Los que están en alabanza, los que están a veces en enseñanza, saben que a veces eso empareja de una manera tan armoniosa que uno dice, solo fue el Señor el que pudo haber empalmado esto también, porque si yo me siento a ponerme de acuerdo con alguien, no termina así. ¿Listo? Y hoy lo que cantamos fue El Gran Yo Soy. Fue la segunda canción, o la tercera, El Gran Yo Soy. Pero es bueno recordar que quién es ese Gran Yo Soy, y lo vemos en pantalla y a forma de pregunta. Cristo, el gran yo soy. Es una pregunta para mí. Cristo, el gran yo soy. Porque ese yo soy lo pueden descontextualizar. Y se ha descontextualizado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya hoy en día ya la gente no dice, es que usted no sabe quién soy yo. Ya casi no, porque eso hubo un tiempo en donde fue escándalo político y muchas cosas, ¿no? Pero es bueno saber quién es ese yo soy. Y cuando veamos ahora lo que vamos a continuar, y este contexto no es específicamente el contexto de la escritura ya, sino este contexto es el contexto de la enseñanza pasada para podernos contextualizar para lo que viene ahorita. ¿Listo? Entonces, en el gran amor del Señor, el domingo pasado nos compartía Tim esa porción de Juan, capítulo 8, que fue bien importante, ver que si somos hijos de Dios o hijos de Él, no hay más. No había más. Eso fue lo que se compartió. Y para los que tienen de pronto la curiosidad de verlo, eso está allí en Juan 8, versículos del 31 al 47. Para los que quieran, de pronto que no lo pudieron escuchar, y para los que de pronto no pudieron escuchar el mensaje también está colgado en las redes, está en Facebook y está en YouTube. ¿Listo? Ahora, voy a ir a contextualizar para que estemos un poquito metidos en lo que la escritura del día de hoy. Y la realidad es esta, que el mensaje de Cristo genera 2 reacciones. Solamente 2. La primera, o me molesta, o la segunda, o me transforma. No hay otra ramificación diferente a esa. Por esa misma razón, cuando tú le quieres compartir algo de alguien que no conoce de Dios, sobre Dios,
¡ay, no, 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 no! Y se molesta. O alguno, en alguna otra ocasión, lo que se queda callado, escucha y a veces hasta no dice nada. Y es porque a lo mejor en silencio empieza a pasar algo. Y es que puede empezar a transformar. Eso es lo que pasa. Muy bien, ¿qué vimos la vez pasada? Y la verdad los hará libres. Y se cumple, y valga la redundancia aquí, con el cumplimiento de un condicional que nos lo enseña el Señor en Juan capítulo 8, versículo 31, precisamente como se comenzó la vez pasada, que lo podemos ver en sus Biblias. Lo voy a leer de Nueva Versión Internacional y dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, miren lo que les dijo, ese es el condicional, que pone ¿quién? ¿Angie? ¿Alex? ¿Alguien? ¿Un hombre? No, que lo pone directamente Jesucristo. Y dice así: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Se escucha hermosísimo o no? Ahora, ¿esto es para todo el mundo? ¿Qué creen ustedes? Cuando hay un condicional, hay dos ramitas. ¿Sí o no? No hay de más. Eso pasa con los condicionales. El condicional lo está poniendo en este momento Jesucristo. Y es: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. ¿Qué tengo que hacer yo para ser un discípulo verdadero de Cristo? Mantenerme fiel a su palabra. ¿Ese es el condicional? Ese es el condicional. Lo puso el Señor Jesús. Y si lo pones porque a la verdad puede que haya discípulos que no sean verdaderos. Y lo vimos por allá en Juan capítulo 6, versículo 66. Fue en donde unos discípulos, ¿qué hicieron con Cristo? Le dieron la espalda y se fueron. ¿Por qué? Porque no aceptaron su enseñanza. Eso es bien importante acá. Ahora, ahí va el condicional. Y conocerán la verdad. Pero mire que ese y condicional, ese y se sujeta al condicional y el y es la forma afirmativa de conectar una cosa con otra, pero es afirmativa. Entonces, está diciendo que si se mantienen fieles a sus palabras, la forma afirmativa. Y entonces conocerán la verdad. ¿Por qué? Por mantenerse fiel a su palabra. Y la verdad los hará libres. Por supuesto, no sobra decir que de una u otra manera hay personas que son esclavos y no saben que son esclavos. O sea, pueden haber esclavos conscientes y esclavos inconscientes. Pero el hecho de que el esclavo sea inconsciente no quiere dejar de decir que es un esclavo. Que él sepa o no sepa, no lo deja de ser un esclavo. Fuerte cosa esta. Ahora, ¿por qué aparece eso? Y aquí aparece en pantalla, pueden haber esclavos del pecado inconscientes o conscientes, pero son esclavos. Y uno diría, venga, pero ¿por qué? Recuerden que en la porción de la que hablamos del 31 al 47, y nuevamente para los que si quieren nutrirse más, vuélvanla a ver, dicen los fariseos, dicen, ¿y nosotros esclavos? ¿Y esclavos de quién? Nosotros no somos esclavos. Eso era lo que ellos le estaban diciendo a Jesús. Pero ahí entra algo muy interesante, es que políticamente ellos no habían sido esclavos. Veamos el Antiguo Testamento, ¿no fueron esclavos? Ok, no fueron esclavos, solamente fueron esclavos de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, y en ese preciso momento eran esclavos de Roma. ¿Se dan cuenta que ellos eran inconscientes de que eran esclavos? Y casi de nadie eran esclavos. Ahora, había alguien de quien eran esclavos de una forma muy fuerte en ese momento. Y era que en ese preciso momento ellos estaban esclavizados por su pecado. Casi nadie. Casi nadie. Y entonces entra también, hay un ejemplo muy cortico que voy a dar, y es el fumador. Un joven fumador. ¿El joven fumador sabe o no sabe que no debe fumar? Sabe. Él sabe.
pero aún así lo hace. Aún así lo hace. Duro, ¿no? Ahora, inclusive la publicidad. Sí, yo sé que la publicidad ahí no ayuda mucho porque debería aparecer grande en la cajetilla que eso va a producir cáncer. Por lo general eso aparece en letras bien chiquiticas que casi nadie puede leer, ¿sí? Y que habla que el exceso de puede producir. Lo mismo que pasa con la cerveza. El exceso de alcohol puede producir. Si no lo lee uno no se da cuenta que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y que su venta es prohibida a menores de edad. Pero eso lo dicen entre las muelas. Es una realidad. ¿Se sabe? Sí se sabe. Aún así, ¿qué pasa? Lo hacen. Duro. Ahora, se dan cuenta que es difícil y uno diría, venga, pero de verdad es como irónico, ¿no? Ahora sumémosle un poquito más a la cosa irónica. Ese joven es médico y acabó de atender a un señor que le dice no fume. Y que después de que él se fue, salió y se fumó su cigarrillo. Y hay gente en la medicina que es así. No podemos decir que no. Hay gente que te atiende a ti y te dice no comas pan, no comas azúcar, no comas esto, no comas aquello, y el almuerzo de él es eso. Es duro y sí es irónico. Pero hay una cosa bien interesante ahí y es que esta persona lo hace porque su deseo lo anhela y porque él quiere. No es por otra cosa. O sea, a la larga, él no quiere porque sabe que no le conviene, pero lo hace porque él es un esclavo del cigarrillo. Eso pasa con el alcohólico. Miren, y es una verdad, una realidad. Yo a veces le he comentado a algunos jóvenes esto. Vaya y hable con un habitante de calle que está en las drogas y pregúntele, ¿usted me aconsejaría consumir? ¿Qué le va a decir él? Ni la mire, ni la pruebe, ni la escuche, ni la pronuncie. Porque yo quiero salir y no puedo. Porque yo soy un esclavo de este pecado. Y de aquí no puedo salir. Una dura realidad. Pero es la verdad. Ahora, la vez pasada también hablamos que solo en Cristo hay libertad verdadera. Y que cuando Cristo da la libertad, es verdadera, es total. Y eso es muy hermoso. Una persona no es libre cuando puede hacer lo que quiere. Un hombre no es libre cuando puede hacer lo que quiere. Un hombre es libre cuando desea y puede hacer lo que debe. Lo dijo Sujén Michelet. Interesante. O sea que el que dice, yo puedo hacer lo que a mí se me da la gana, a la larga no es libre. Es esclavo de algo. Solamente que él no se está dando cuenta de las cadenas y los grilletes tan grandes que tiene. Y no hay peor ciego que el que no ve. Por esa misma razón dice, yo esclavo de qué? Si yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. Pero ¿será que sí puedo hacer lo que quiera o todos los fines de semana está ya metido? Entonces no puede hacer lo que quiere. Muy interesante, uno es libre cuando desea y puede hacer lo que debe. Eso que habla por allá Corintios, de todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Lícito que yo me fume un cigarrillo? Sí. ¿Que le convenga a sus pulmoncitos? No. Ese es el tema del pecado. Ahora, si es Jesucristo el que libera a la persona, bien sea de pecado propio, bien sea de la concupiscencia que el enemigo conoce de uno, cuando me refiero a eso, es cuando el enemigo sabe muy bien cuál es mi pecado y cuál es el deseo que a mí me gusta. ¿Sí? Y si el enemigo sabe que, por ejemplo, a mí me gusta el alcohol, no es el caso, creo que la mía es otra, pero si el enemigo sabe que a mí me gusta el alcohol, ¿sabe qué me va a poner al frente? El amigo con la platica que le dice fresco. Yo pago. Entonces va a sacar provecho de mi concupiscencia para que yo peque. Ahora, el mundo no es que le ayude a uno. El mundo no es que le ayude a uno. Hoy en día, usted pasa por la tienda y ya la gente no tiene una canasta, sino tiene 5 pokerones grandes, más baratos. El mundo ayuda. ¿A qué? A que yo peque, a que yo me pierda. Es una realidad. Es una realidad. Ahora, muy importante,
Si eres hijo de tu padre, compórtate como un hijo digno de tu padre. Los que son papás, levanten la mano por favor los que son papás. Listo. ¿En algún momento su hijo se ha comportado mal y usted le ha dicho esto? Eso yo no se lo enseñé. Usted está haciendo algo que yo no le he enseñado. Y el niño no dice, sí señor, si no hace. ¿Por qué? Porque a lo mejor el niño sabe que su papá no se comporta así y que él no se está comportando como su papá. Entonces, si eres un hijo de Dios, tienes que comportarte como un digno hijo de Dios. Importantísimo. Estas preguntas, sí sé que el contexto está un poquito largo, pero es muy importante poderlo empalmar. Si no sabes quién es tu papá, mira cómo es tu actuar. Porque si te estás comportando mal, una de dos. O te estás comportando como el hijo, que eres un hijo, pero te estás portando mal. O sea, no te estás comportando como un digno hijo. O a lo mejor la otra. No eres hijo de tu papá. Dios. Duro. Sí, pero ahí está. Ahora, si ves que tu padre no es Dios, arrepiéntete. Dejarás de ser hijo del enemigo y busca los brazos de Dios. El padre anhela que su hijo se comporte como su hijo. Perdón, que el papá quiere que su hijo se comporte como él. Eso. Ahora, lucha por ser un digno hijo de Dios, porque cuando uno es digno de Dios, no es que uno ya es hijo digno de Dios y se comporta siempre bien. No, toca luchar. ¿Para qué? Para que mi comportamiento sea bueno, para que mi testimonio sea bueno y para dejar de practicar el pecado. Escuchen muy bien eso, para dejar de practicar el pecado. ¿Quiere decir que un hijo de Dios deja de ser un pecador de raíz? Yo sé que quisiéramos, pero no es así. El hijo de Dios todavía a veces peca. Y escuchen la importancia de eso. A veces. Ya no es siempre. Muy importante eso. Que a veces uno se tropiece es una cosa, no justifica el tropezón. Y depende de cómo se tropezó uno, si alguien le puso a uno zancadilla o si uno mismo se quiso tropezar o todas esas cosas. Pero es muy importante ver eso. Ahora, el hijo de Dios, aun cuando peca, no practica, sino que se duele, se aparta, se arrepiente de una forma genuina y se esfuerza por evitar que sus pecados se multipliquen. Puse que se multipliquen porque la verdad es que ¿quién de aquí no es pecador? Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que todos, toditos, todos, incluyéndome, incluyéndonos, incluyendo a todo el mundo. De lo que debemos guardarnos es de que se multipliquen mis pecados, porque si yo ya soy pecador, pues tengo que guardarme de no pecar tanto. Ahora, nuevamente y recordando, teniendo en cuenta que el que diga que no es pecador, le está diciendo a Dios que es un mentiroso. Entonces la idea no es multiplicar, es luchar para que no se incrementen esos pecados actuales. Y hay que hacer algo, que esto fue con lo que se cerró el domingo pasado, por lo menos yo compartiendo en otro sitio, en Duitama. Batallar para que no vuelvan mis pecados pasados. Pilas, aquí toca es batallar, todo batalla. Batallar para que no vuelvan mis pecados pasados. Batallar para que los pecados que están por ahí rondando no me afecten en este momento. Y batallar para que no vengan nuevos pecados futuros. Lo que hay que hacer ahí en común, ¿qué es? Batallar. Toca batallarla. Batallarla y batallarla. ¿Por qué? Porque a la larga el primer enemigo más difícil está ¿en dónde? Dentro de mí, que es mi pecado. Y cuando hablamos de pecado sabemos que está el enemigo, el mundo y el mío. Pero yo no duermo con el mundo, yo no duermo con el enemigo, yo duermo conmigo, con mi pecado. Con ese convivo y coexisto. Y me lo llevo para donde yo esté. Cierro con esto. Entonces, el contexto. Entonces, ¿será que Dios solamente quiere que unos sean hijos y otros no? Esta parte es difícil. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Y se acuerda que los que van a conocer la verdad son los verdaderos discípulos? Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.
la verdad que nos hará libres para ser hijos de Dios. Y es entonces, bueno, ¿y cómo somos hijos de Dios? Juan capítulo 1, versículo 12. Si lo quieren anotar, lo pueden anotar. Juan capítulo 1, versículo 12. También tiene condicionales. Dice que los que van a ser llamados hijos de Dios tienen que hacer dos cositas. La primera, recibirlo. Y la segunda, creer en él. Aceptar o recibirlo es la primera y la segunda es creer en él. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces sí se dan cuenta que Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento, pero si yo no lo acepto y no creo, no voy a poder ser llamado hijo de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 12. Anótenlo y cuando quieren meditan también en eso. Listo, ese era el contexto de la enseñanza del domingo pasado. Ahora sí viene la de hoy. Leamos junto la palabra. Juan capítulo 8, versículo 48 al 59. Lo voy a leer de Nueva Traducción Viviente, o ustedes pueden seguir la lectura allí. Dice, samaritano endemoniado. Eso le estaban diciendo los líderes judíos. Duro como entra la enseñanza de hoy, ¿no? Y le están diciendo a Jesús eso. Samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mis enseñanzas jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, y vio y se llenó de alegría. Entonces la gente dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús les contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. ¿Listo? ¿Importante el contexto de atrás? Sí. A la larga, ¿quiénes eran los que cogían las piedras? ¿Los hijos de Dios o los hijos del diablo? Por eso es importante uno ver lo que viene detrás. Miren, cuando vean la escritura o escuchen a alguien, traten de leer lo que está detrás y lo que está adelante, para no descontextualizar. Y teniendo en cuenta eso, vamos a entrar al verso a verso. Y el punto número 1 es actitud defensiva a causa de la verdad de Cristo. Actitud defensiva a causa de la verdad de Cristo. Y aquí entonces ponemos en tela de juicio todos nosotros cuando alguien nos dice alguna verdad y uno está con la guardia arriba. Está con la actitud defensiva. Dígame, lo verá que yo le voy a decir, yo le argumento que no es verdad. Y eso es lo que está pasando acá. Ellos están teniendo una actitud defensiva a causa de la verdad de verdad que Cristo les está diciendo. Solamente que ellos, pues véngase. Y al final, pues se agachan y cogen la piedra, porque no les bastó el véngase. Es la realidad de esto. Debido a que en el versículo 46 les dice que, ¿cómo le pueden comprobar a Jesucristo que Él ha pecado? En Juan 8:46. Nadie puede decir, no, es que tú has pecado, tú has pecado. No se puede hacer eso. Entonces, ellos, a la realidad de eso, como no pueden refutar eso, entonces sí tratan de sacar o irse por la tangente y de defenderse de esta manera. Samaritano endemoniado, fue lo que le dijeron. Lo primero, samaritano. Al llamarlo samaritano, nosotros sabemos que el que le decían samaritano
¿Cómo era? Lo peorcito que había. En ese entonces, el que le dijera samaritano a alguien, uno, uy, venga, no sea así tampoco. Pasito. Porque un samaritano era un insulto. Decirle samaritano a alguien era un insulto. Y teniendo en cuenta que también el tema de samaritano, y por allá bien atrás hablamos de Juan, donde estaba la samaritana, y en donde había las personas que no se iban por ahí por Samaria, sino preferían darte esa vueltota por allá. ¿Por qué? Porque consideraban a los samaritanos como impuros, indignos. Era una forma de insultarlo de una forma étnica, debido a que los samaritanos tenían una muy mala fama y también que los conocían como si ellos fueran impuros. Es lo que vemos aquí en pantalla. Impuros. Eso era lo que le querían decir, que él no era puro. Y además lo acusaban de tener demonio. No, solo que usted está poseído por un demonio, por eso dice lo que dice. Eso era lo que estaba pasando allí. Ahora, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, lo pueden buscar, sin embargo yo lo tengo acá por tema de tiempo, dice, me explico, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. He ahí la razón explicativa por la cuando tú le dices algo a alguien de aparte de Dios, la gente lo mira a uno como, tiene razón. Porque la cruz para los que no conocen y no anhelan y no aman al Señor es locura. O sea que lo pueden llamar a uno loco, sí. Pero si me llaman a mí loco por causa de Cristo, de una. Aquí estoy. Primer loco soy yo. Por causa de Cristo, ¿no? Pilas, por causa de Cristo. Listo, muy bien. Versículo 49. No, dijo Jesús. Jesús dice y se defiende en ese momento. No tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio ustedes me deshonran a mí. Y esta parte es dura, porque Jesús les contesta de una forma clara, afirmando que no tenía ningún demonio. Número uno, yo no tengo demonio. Además, por el contrario, yo honro a mi papá. Yo honro a mi Padre. Y ustedes me deshonran a mí. Hoy en día, pues ya tenemos el contexto de toda la escritura. ¿Y cómo podemos ir al Padre? ¿Por varios caminos o por uno solo? ¿Y quién es ese camino? Cristo. Nadie puede venir al Padre sino por mí. ¿Dice quién? Jesús. Y en ese momento, ellos que dicen ser llamados hijos de Dios, no aman a su Hijo amado en el cual Dios mismo tiene complacencia. Duro, ¿no? Es irónico. ¿Cómo pueden amar a Dios y ser hijos de Dios y odiar y querer matar a su Hijo? Pues ¿será que sí eran hijos de Dios? Cada uno va sacando sus propias conclusiones a la luz de la Escritura. Muy bien. Con esto pasamos al punto 2. El verdadero juez. El verdadero juez. ¿Pueden haber jueces falsos? Sí, sí. ¿Pueden haber jueces falsos? Claro que sí. Recordemos que Dios nos anima a nosotros. ¿Nosotros podemos juzgar, sí o no? Sí. ¿Cómo? De la forma correcta. No hay que juzgar por vista, sino hay que juzgar de la forma correcta. Y si no lo vamos a hacer de la forma correcta, no lo hagamos. No lo hagamos. Pero ¿los hijos de Dios pueden juzgar? Sí. Si juzgan de la manera correcta como Dios juzga. Duro, duro, porque hay mucha gente que dice, a mí nadie me puede juzgar. Pues toca mirar. Si no asistes a una iglesia y eso, está bien. Pero si alguien hace parte de una iglesia, las personas que lo aman lo juzgan. ¿Por qué? Porque lo aman. ¿Por qué? Porque quieren que deje de hacer lo que está haciendo. Se arrepienta y vuelva a comportarse como un hijo digno de Dios. Esa es la razón por la que uno juzga. Si no, no juzgue. Porque si solamente, miren, me encantó una palabrita que entró en mi vocablo, el ser opinólogos. Si solamente vamos a ser opinólogos y no vamos a restaurar, guárdese la opinión.
porque no edifica, no ayuda, puede destruir. Pero cuando uno juzga de una forma correcta es para restaurar, para que alguien se arrepienta, para que vuelva a comportarse como un hijo digno de Dios. La cosa cambia desde ese punto de vista. Claro, claro. Ahora, según Proverbios hay que tener cuidado también, ¿no? Porque en Proverbios o en Salmos, no me acuerdo muy bien, dice, reprenda al necio en su necedad para que no sea necio. Pero enseguida dice, no reprendas al necio en su necedad para que no te vuelvas necio como él. Entonces toca uno mirar con quién está hablando, porque son dos diferentes y están seguiditos. Eso es muy importante. Versículo 50. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Dios es el verdadero juez. ¿Quién se puede burlar de Dios? ¿Ah? Yo puedo engañarlos a ustedes tratando de decirles, no, yo soy perfecto y todo eso. Y Dios después, el 3 de septiembre del 2023, tú estabas tratando de engañar a tal persona. Bueno, estás delante de mí. ¿Qué fue lo que dijiste? No, es que eran mentiritas. ¿Cómo se va a burlar uno de Dios? La palabra original de glorificar, yo lo he dicho muchas veces, pero no me canso porque hay gente que llega nueva y es bueno que lo sepan. La palabra en el Antiguo Testamento, el original, está escrita en hebreo, sí, sin miedo, hermano, hebreo. Y si uno se equivoca, aprende hebreo. Y en el Nuevo Testamento está en griego, sin miedo. Entonces, si yo quiero mirar las palabras originales de ese glorificar, tengo que ir al griego porque estamos en el Nuevo Testamento y la palabra original se pronuncia, así me perdonan mi hebreo porque mi hebreo no es bueno, doxa. Doxa. Y eso quiere decir gloria, claridad, majestad, honor, quiere decir opinión buena. Y eso es lo que va a dar Dios a su Hijo. Y lo hizo antes de bautizarse. ¿Se acuerdan? Se abrió el cielo y se escuchó una voz audible que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y ese mismo es al que ellos en ese momento están rechazando. Listo, muy bien. Ahora, versículo 51, y antes de ese versículo 51, esto es una muestra clara que Jesús está mostrando que Él no es solamente un hombre que se quiere glorificar a sí mismo, sino que Él es 100% hombre, 100% Dios. Y que en este momento lo va a glorificar su papá. Es lo que va a pasar. Versículo 51. Les digo la verdad. En Reina Valera, si no estoy mal, esto está como de cierto os digo. Y me encanta, esa parte me encanta porque es la verdad les digo. Cuando uno dice, venga, es que de verdad. Hoy hace un momentico, antes de empezar el servicio, estaba con un niño afuera y empecé a jugar, lo empecé a engañar y él cayó varias veces. Y a la última le dije, no, mire, esta es la verdad, de verdad. Y él dijo, no, yo ya como que no creo, esta es la verdad. Y cuando miró, digo, sí. Y dije, pues que antes yo no le dije que era la verdad y usted cayó. Escuche. Entonces es muy interesante que cuando Jesús, porque en la escritura, las palabras rojas sabemos que son dichas por Jesús. Esas son las que más le toca a uno ponerle atención. Y en este caso, Él está diciendo, les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza, que es lo que todos tenemos en la mano, la Biblia, jamás morirá. Por supuesto que en este caso no se está refiriendo a que jamás vamos a morir físicamente, porque muchos creyentes mueren físicamente todos los días. Está hablando de que jamás morirá espiritualmente. No va a tener una muerte espiritual. Aquí, muy importante, es ver ese Jesucristo estaba diciendo que los que crean en Él son liberados de la muerte eterna y nunca sufrirán los dolores del infierno, debido a que la verdad los hará libres de la condenación eterna. Es eso. Punto número 3. Jesús es más importante que Abraham. No está en pregunta. Bueno, lo voy a decir otra vez. Jesús es más importante que Abraham.
Versículo 52. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mis enseñanzas nunca morirá. La evidencia clara del desconocimiento de la gente, que no sabían a quién tenían al frente. Tenían al frente a Dios en la persona de Cristo. ¿Y les pasó solamente a ellos? No. Es bueno remembrar. Nicodemo. Este es un profeta. Y no se daba cuenta que adelante tenía a Dios en la persona de Cristo. La samaritana, también. Hasta el paralítico de Betesda. No sabía que delante tenía a Jesucristo. No es algo de no esperarse. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente juzgamos lo que vemos. Y se acuerdan que el Señor dice, no juzguen por... Y es lo que uno hace. Uno dice, no, es que el libro se conoce por su pasta. La gente se conoce por cómo se viste. ¿Dónde vive usted? ¿Qué estrato dice en su recibito? Y no es así, no es así. Hacían una comparación objetiva equivocada, pensando que quizá Cristo solamente era un hombre. Y el estándar más alto que podían llegar a tener era el profeta. El estándar más alto era decir Abraham y los profetas. Eso era como lo estandarizaban. La comparación que ellos hacían era nuestro padre Abraham y los profetas. Y no se daban cuenta que ellos estaban mirando para acá y les tocaba mirar bien arriba. Porque no estaban ni Abraham ni los profetas. O sea, la cosa aquí está en el versículo 53 y está en la pregunta, ¿acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. Tú, ¿quién te crees que eres? Respuesta corta, ¿acaso te crees más importante que nuestro padre Abraham? Sí, ¿cómo no? Si es Dios. Si es Dios. Él murió igual que los profetas, más grande que los profetas. Sí. ¿Quién te crees que eres? Miren la forma tan hermosa en la que contesta Jesús. No contesta como lo que pasó por allá. Usted no sabe quién soy yo. No. La respuesta fue clara y sencilla y fue de mucho amor. Y la vamos a mirar en el versículo siguiente, pero muy importante poder tener esto en nuestra mente. Ese yo soy, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dichos del yo soy. Si alguien los quiere anotar y estudiar, lo pueden hacer. El yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Y todo eso está sabiendo en Juan. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. No lo hemos visto, pero para por allá vamos. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11 al 14. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera. Juan 15 del 1 al 5. Yo soy el rey. Juan 18:37. Díganme cómo comparamos a Cristo con Abraham y los profetas cuando encontramos todos estos yo soy. Y no solamente es eso, porque si vemos los atributos del Señor no podemos encajonarlos. Duro. Versículo 54 y vamos a pasar al punto número 4. ¿Quién como Cristo? Nadie. Esa respuesta es automática. Nadie. Versículo 54. Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios.
Y Jesucristo les está enseñando aquí que Él no quiere ni busca una gloria propia, humanamente hablando propia. ¿Por qué? Porque lo que ellos veían era un hombre. Y el Señor está diciendo, yo no busco mi propia gloria, sino la que mi Padre me va a dar, porque de que me va a glorificar, sí, pero no va a provenir de mí, no va a decir, oh, mírenme a mí, no. ¿Se acuerdan que inclusive cuando sus hermanos le dicen, vaya, 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 ¿Él qué les dice? Vayan ustedes, que no es mi momento. Entonces Él lo que hacía era esconderse. En ese momento se escondió, pero no fue porque tuviera miedo, porque terminó yendo. Importantísimo ver esas cosas acá en la escritura. Versículo 55. Pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Importante. Él les está mostrando que a la larga, con mucho amor, ellos no son hijos del papá que profesan ser, pero que él sí lo conocía. Y además que si él dijera lo contrario, y es porque miren, hay una cosa que querían los judíos, y era que querían que Jesús negase la igualdad con el Padre. Los judíos querían que dijera, niegue lo que usted está diciendo. ¿Cómo usted va a atreverse a decir que usted es el yo soy? Y al final vamos a mirar ese yo soy. Y él está diciendo, yo no puedo hacer eso, porque si yo hago eso, yo sería un mentiroso. Por eso no lo hago. Porque yo he conocido al Padre. Eso es muy sencillo. ¿Desde cuándo Él ha conocido al Padre? ¿Desde cuándo Él ha estado con el Padre? Desde siempre, siempre. Para la mente de nosotros, ¿desde dónde? Desde Génesis. Cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya estaba ahí Jesucristo. Pero lo conozco y lo obedezco. Lo conozco y lo obedezco. Y esto es muy importante porque es que la voluntad, hablando de otra vez Dios que es trino, 3 personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la voluntad del Hijo es la misma del Padre y la misma del Espíritu Santo. Y ninguna se va a decir, venga, no estoy de acuerdo. Están de acuerdo entre todas, coexisten porque es un solo Dios, prácticamente una sola voluntad, una sola verdad, en 3 personas diferentes, porque sí son 3 personas diferentes. El Padre es diferente al Hijo, el Hijo es diferente al Espíritu Santo, pero tienen una sola personificación que es Dios. Listo. Muy bien. Versículo 56. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Y aquí sí que me encantó ver esto porque miren, ya que los judíos insistían tanto y dale con Abraham, y dale con Abraham, y dale con Abraham, y dale con Abraham, pues el Señor les dice, venga, Abraham el padre de ustedes se alegraba esperando que yo viniera. Y ustedes que dicen ser hijos de Abraham, no se alegran sino me quieren matar. Entonces, miren, ni padre es de Abraham, ni su padre es Abraham, ni su padre es Dios. Y ahí es donde dice, su padre es el diablo porque él siempre ha querido matar, porque en su esencia él siempre ha sido mentiroso, porque él siempre ha sido homicida. Y en ese caso, ellos se estaban comportando como ¿quién? Pues como el diablo, porque querían ir a matar a Jesucristo. Duro, duro. Entonces, pero me encanta ver cómo el Señor, al ver la insistencia de ellos, les enseña a través de su insistencia. Además, algunos estudiosos dicen que hay algo muy chévere acá, y Jesucristo les mostraba que la fe de Abraham reposaba en la venida de Cristo, en él. Y muy seguramente Abraham vio el día de Cristo. Algunos estudiosos dicen que cuando Abraham, ¿se acuerdan cuál fue la prueba grande de Abraham? ¿Dar a quién? A su único hijo. Bueno, él tuvo otro antes, pero el hijo de la promesa. Cuando Abraham va a dar a su hijo, y va con el cuchillo arriba y todo eso, de pronto Abraham, algunos estudiosos lo dicen, que de pronto allí fue donde él
pudo ver lo que el Hijo único amado iba a hacer por la humanidad, ir a morir en la cruz. Por fe, porque Abraham era el padre de la fe. Eso lo dicen algunos estudiosos, no lo dice la Escritura, nos podemos equivocar y se pueden equivocar los estudiosos también. Versículo 57. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 está en pantalla y está en sus escrituras también. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Y ellos estaban discerniendo espiritualmente o por vista? Vista. Solo porque por lo que veían. ¿Cómo podemos decir eso? Ni siquiera tiene 50 años. ¿Qué estaban mirando? La carne de Jesús, la edad de Jesús. Y estaban comparándolo con Abraham. Usted tiene más o menos 33 años aquí. ¿Cómo pudo ver a Abraham cuando Abraham fue de por allá? Claramente no estaban viendo que Jesucristo es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y que él ya había visto lo que había pasado con Abraham. Por eso. Versículo 58. Jesús contestó. Les digo la verdad. Otra vez. De cierto os digo. Aún antes que Abraham naciera, yo soy. Él está diciendo, para nuestro entendimiento y en la Escritura, que Jesucristo es omnipresente, porque su papá es omnipresente. Y que antes de que Abraham naciera, él ya estaba. Jesucristo ya estaba. Solamente que en el mundo encarnado estaba en ese momento con 30 y casi algo de años. Que ya estaba por morir. Antes de que Abraham naciera, yo siempre he estado vivo. Pareciera que el Señor le dijera eso, yo siempre he estado vivo. Solamente que en este caso estoy encarnado, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entre ellos, en ese momento de la línea de tiempo. Entonces, ahora, ¿por qué se molestan tanto ellos y van a coger las piedras? Porque no van a coger las piedras para jugar triqui o para jugar avioncito, no. Era para apedrearlo. ¿Por qué se molestaron tanto? Porque el Señor utiliza una palabra que ellos muy bien conocían. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando habla del yo soy, es yo soy Dios. Y por eso es que ellos se les sube la sangre a la cabeza y el fervor y la efervescencia en plena por su sangre. Y dicen, ¿cómo? Miren, eso podría sencillamente significar que lo que estaba pasando allí era que el Señor Jesucristo había habitado con Dios Padre desde toda la eternidad. Nunca hubo un tiempo para llegase a existir ni que Él no existiese. Por ello dijo antes que Abraham fuese yo soy. Eso quiere decir que en ese preciso momento los judíos se enojaron porque lo veían como blasfemia. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que tiene 33 años más o menos, que es más importante que los profetas, que es más importante que Abraham y ahora pareciese lo que ellos podrían pensar? ¿Tiene el descaro ahora usted de llamarse yo soy? Evidentemente no sabían a quién tenían al frente. Versículo 59. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció a la vista de ellos y salió del templo. Los judíos entendieron perfectamente lo que Jesucristo quiso decir con la afirmación yo soy. Y por esa razón fue que querían apedrearlo. Porque estaban efervescentemente viendo que estaba una blasfemia al frente de ellos. Y no podían ver espiritualmente que al que tenían era al Hijo amado, al que Abraham esperaba que viniera.
y del que todos esperamos que venga. Y que venga a reinar. Ahora, la palabra, no vamos a ser condenados eternamente, ¿por qué? Por su palabra. No por la palabra de ningún hombre, es por la palabra de Dios. Importante. Palabra que si se llega y se sigue fielmente y se guarda y practica y atesora, se podrá entender que es la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Libres. Que seremos salvos por medio de su palabra, porque es miel y deleite para los oídos del que está dispuesto a recibir a Cristo y por ello recibir el don de la salvación. Y va a tener el privilegio de algún día verse cara a cara con el autor del mismo y delicioso regalo que es Cristo. Tremendo. ¿Ustedes se imaginan que si uno es hijo de Dios y llega a ser hijo de Dios, se va a encontrar con Dios mismo y le va a poder preguntar lo que quiera? Porque como Él es omnisciente, eso va a ser una realidad. Pero solamente para algunos. ¿La opción está para todos? Sí, la opción está para todos. Porque dice el que lo reciba y lo acepte. Ahora, yo tengo que tener la disposición para recibirlo, aceptarlo, que es lo mismo, y creer en él. Y al pasar eso, es que voy a ser un verdadero discípulo, voy a ser un hijo, voy a ver la verdad y la verdad me va a hacer libre. Es ahí entonces esta hermosura de la Escritura. Y de verdad que el Señor sea el que esté ahondando en nuestros corazones y pudiendo nosotros ver cómo el Señor es glorificado. Y si muy bien en mi vida, no es por mi vida, sino por lo que Dios ha hecho en mi vida. Cierro con los puntos. 4 punticos el día de hoy. El primero es la actitud defensiva a causa de la verdad de Cristo. El segundo, el verdadero juez, que por supuesto es el Padre, en ese versículo. El punto número 3, Jesús es más importante que Abraham. Sí, sí. Y que cualquier otro, sí. ¿Quién como Cristo? Nadie. Oremos. Padre amado, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, misericordia. Gracias porque en estos momentos, Señor, en donde sí, para algunos este mensaje puede ser ofensivo, para otros puede ser la oportunidad de ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, porque si pasa eso en efecto, es porque nuestra naturaleza ha de cambiar. Señor, que si podemos ver que si somos todos hijos de Dios a la luz de tu Escritura, hay 2 condicionales que en el amor, gracias Señor por mostrárnoslos, y es recibir, aceptar y creer en ti. Y a la larga, todos sí tenemos algo en común, creyentes y no creyentes. Creación tuya, criaturas tuyas. Y anhelamos, Señor, que más sean hijos tuyos para poder hacer lo debido, lo de gozo, lo que nos conviene, Señor. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.